Usted está viendo UPL 360, qué bueno que nos acompaña en el programa de hoy. Juan Carlos, hoy tenemos un tema muy impresionante. ¿Cuál es ese? Competencias de liderazgo, Raúl. Competencias, es decir, ¿qué? Características, cosas que yo debo manejar para ser competitivo. Para tener la habilidad de ser líder. Un líder necesita tener ciertos requisitos, o por lo menos desarrollarlos si no los tiene, para poder tener éxito en el ámbito del liderazgo. Extraordinario, o sea que este programa promete muchísimo para la gente. Por lo tanto, les invitamos a que no se vayan, a que estén con nosotros. Por supuesto. Juan Carlos. Los factores que determinan mi liderazgo. Hay factores que determinan lo efectivo y el éxito de nuestro liderazgo y a esto se llaman competencias. Se requiere tener capacidad para detectar amenazas, para ver oportunidades, así como otorgar una visión entusiasta hacia el grupo. Busca inspirar nuevos horizontes, promueve puntos de vista y situaciones futuras, da motivación. Por lo tanto, eso le da significado y acción a nuestro liderazgo. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Usted está viendo el programa UPL 360, el programa oficial de la Universidad para Líderes. Raúl, estamos abordando un tema muy interesante. Así es, correcto. Estamos hablando de las competencias del liderazgo, Juan Carlos. Cuando hablamos de competencias, Raúl, estamos hablando de qué cosas necesito yo. Diría, si pensáramos en un puesto, ¿cuáles son los requisitos del puesto? Para ser competente, vaya, utilicemos para ser esa palabra competente. Sí, competencias para ser competente. ¿Cuáles son los requisitos del puesto? Ya. ¿Y qué es lo que yo tengo en mi currículum para tomar el puesto? Si lo vemos desde ese punto de vista. Y cuando yo digo competente es para hacer las cosas bien, con excelencia. Claro. Veamos, primera competencia, Juan Carlos. Yo pondría como primera competencia la habilidad de comunicación. Exactamente, un líder debe saber comunicar la visión y todo lo que va detrás de la visión. Claro, un líder que carece de ese defecto no va a poder comunicar bien, no va a poder transmitir qué es lo que él desea. Si la gente no lo entiende, no lo va a seguir. Eso quiere decir que la comunicación es, yo diría que la columna vertebral del liderazgo. Ok, esa es una competencia y para aprender a comunicar o para comunicar bien, ¿yo tengo que aprender esa ciencia o es innato por genética o hay que ir a la universidad a estudiar ese tema? Ese es un tema a debatir porque escuchamos tantas historias como la historia de Crisóstomo, ¿verdad? Un hombre que a duras penas podía hablar, o la historia también de este personaje de la mitología. Bueno, lo contrario, griego. Crisóstomo era un extraordinario predicador. Pero él tuvo que desarrollar esas habilidades porque tenía defectos. Demóstenes es el más famoso de Demóstenes todos, era el más famoso. Que aprendió a hablar con una piedra en la boca, dice la historia griega. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, necesita estudiar, sí necesita estudiar. Sin duda. Pero que necesita un grado universitario, lo dudo. Porque tenemos en Latinoamérica tantos predicadores extraordinarios que no pasaron por las aulas de la universidad, pero son extraordinarios comunicadores. Sin embargo, la combinación de los dos elementos es explosiva. Sin duda alguna. Creo que el líder, la dicción es un elemento vital. Claro. El adquirir un vocabulario más amplio para poder entender y poderse comunicar. Y si vamos a ir más profundo, la comunicación también requiere aprender a respirar. Y aprender a respirar, sí, exactamente. Dale Carnegie, en su libro de Cómo hablar en público, dedica los últimos capítulos acerca de la respiración, que es un tema que podría parecer inverosímil y absurdo. Sin embargo, Carnegie, que
era un especialista en tema de comunicación, hombre muy famoso en el siglo pasado, en el mundo entero, natural de los Estados Unidos. Dice que uno debe saber cómo respirar, el diafragma y todo ese tipo de cosas. También hay otra forma de comunicación que es un poco más sutil, es la comunicación del cuerpo. Aprender a hacer los ademanes, aprender a usar las manos, a usar las expresiones faciales. Eso también transmite un mensaje y aún la forma como nos vestimos. En los 18 secretos de cómo hablar en público de Rafael Pantoja dice que de origen guatemalteco, dice él que hay dos lenguajes, el lenguaje que uno transmite verbalmente y el lenguaje de la mímica, de las acciones, y entonces ambos lenguajes hay que manejarlos en el tema de la comunicación y eso hay que aprenderlo. Claro, también hablaríamos nosotros la forma de cómo articular el pensamiento. Articular un pensamiento que sea claro. Lógica, ¿verdad? Hay que estudiar la lógica. Bueno, la ciencia que nos enseña a pensar correctamente. A pensar correctamente, pero más... el pensamiento sí, estoy de acuerdo que la lógica contribuye, pero más es articular. Cómo usar los verbos correctamente. Eso es gramática. Cómo estructurar el pensamiento que sea mucho más fácil. Ostras, ya le pusimos una carga muy pesada a la Pero es un proceso. Hablamos de lógica, de gramática, de respiración. Es un proceso. O sea, que no es... Una persona puede tener una mala dicción, puede tener una... Yo conozco un pastor que tiene un problema de dicción, pero que es un hombre que tiene una iglesia grande, ¿verdad? Él cuando está en el púlpito parece que es otra persona. Cuando uno está hablando con él, uno se da cuenta que tiene ese problema, pero cuando está en el púlpito es una cosa extraordinaria. Bueno, hablamos de la comunicación como una competencia. ¿Cuál sería otra competencia? Bueno, yo pienso que las habilidades administrativas muchas veces son un elemento muy importante en el liderazgo. El hecho de que él pueda organizar las habilidades de organización, poner a las personas en el lugar correcto, poder manejar recursos financieros. Hablemos de la administración. La administración evidentemente es una ciencia y en la universidad hay una carrera para administración. En Universidad para Líderes tenemos curso de administración. Sí. Entonces hay que aprender a administrar. Hay que aprender a administrar lo que es la contabilidad, lo que es administrar recursos humanos. Ese es un elemento muy importante porque el pastor per se tiene mucha gente que está detrás de él. ¿Cómo agarra a una persona y la pone en una posición? ¿Qué criterios utiliza él para ponerlo, digamos, en el ministerio de música? Si la persona no sabe música, obviamente está cometiendo un error craso. Entonces, la administración es una competencia muy importante. Hablemos de una tercera competencia que se me ocurre, manejo de recursos humanos. En la universidad hay un curso que se llama eso, recursos humanos. ¿Y por qué? Porque los seres humanos somos seres tan complicados y esto es toda una ciencia cómo manejar, especialmente cuando tenemos tantas personas bajo nuestra responsabilidad. Estamos abordando el tema de las competencias de liderazgo, así que no se vaya, permanezca con nosotros. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo UPL 360, qué bueno que está con nosotros. Juan Carlos. Tenemos hoy con nosotros a un pastor muy insigne desde Tegucigalpa, Honduras. Él es pastor de la Iglesia Vida Abundante, uno de los pastores de la Iglesia Vida Abundante en Tegucigalpa. Y bueno, Pastor Pedro, lo saludamos a la distancia. Mucho gusto, Pedro. Saludo desde Chicago hasta Honduras. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Juan Carlos. Siempre es un honor compartir con ustedes y especialmente hablar de este tema tan importante como es el liderazgo. Al escuchar a Juan Carlos hablar sobre la cuestión de la comunicación, pensaba que una de las características fundamentales o competencias que debe tener un líder es la visión. Y visión es la idea clara de lo que queremos ser en la vida. Visión es hacer que lo imposible se haga posible. Visión es conectar nuestro presente con el futuro.
Y yo creo que es muy importante que en las Escrituras hay varios tipos de liderazgo. El liderazgo, por ejemplo, de Abraham fue un liderazgo más doméstico que el liderazgo que tuvo Moisés. Abraham dice que trabajó con 316 o 318 esclavos nacidos en su casa y con eso derrotó como líder a aquellos reyes que vinieron a pelear contra él. Y cuando le pidió el rey de Sodoma, dame tu gente, le dijo, no, mi gente no, el botín te doy. Yo creo que es muy importante entender que el líder es aquel que descubre también habilidades y talentos en los demás y los expone. Yo creo que para mí es muy importante también pensar en lo que le dijo Jetro a Moisés. Le dice, hay líderes que están capacitados para dirigir 10 personas. Hay otros que están capacitados para dirigir 100 personas, pero hay otros que están capacitados para dirigir 1000 o miles de personas. Creo que no es de subestimar o de ver al otro inferior, simple y sencillamente tenemos que entender el llamado de Dios para ese momento y para ese grupo. Muy interesante. Pedro ha rescatado dos elementos, el elemento visión y saber escoger a las personas. Yo creo que la visión es, sin duda, el mapa que el pastor tiene para de dónde va a zarpar su barco y hacia dónde va a llegar. Me gustó lo que él dijo, la definición de visión, conectar el presente con el futuro. Exactamente. Es llevar a hacer las cosas imposibles posibles. Esos son conceptos muy interesantes y son competencias de un líder. Otra competencia de un líder que para que Pedro nos desarrolle, siendo que él es un especialista en estos temas. Juan Carlos, ¿qué otra competencia? Pedro, háblenos un poco de la estrategia. El pastor líder es un estratega. ¿Qué papel juega la estrategia en la competencia? Yo creo que un líder como estratega, precisamente lo decía anteriormente, es aquel que descubre los dones y talentos del otro y lo promociona. Y creo que ese líder, además de promocionarlo, ese líder hace que esa persona vaya en ascenso. Y es muy importante. Yo creo que una de las estrategias del líder tiene que ser, en vez de ser simpático, debe de ser empático. Creo que hay muchos líderes que son simpáticos, dan besos por aquí, besos por allá, abrazos, saludos, pero no son empáticos. Y la empatía es sentir el dolor del otro, y esa es una estrategia muy importante. Cuando un líder siente el dolor del otro, seguro que esa persona va a estar con él para siempre, va a ayudarle, le va a acompañar, porque hay una empatía, y eso fue lo que hizo Jesús como el gran líder de líderes en la historia del cristianismo y en la historia. Creo que es muy importante entender eso como una estrategia fundamental. Dejar de ser tan simpáticos para transicionar a ser empáticos. Mire que eso me llama la atención porque muchas veces los pastores miran a sus miembros y a sus líderes con pinzas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero el líder empático es el hombre que está con ellos, que está sufriendo con ellos. Que les acompaña. Que les acompaña, y eso es muy importante. Esa es una estrategia fundamental si yo quiero desarrollar un liderazgo relevante de trascendencia, es el tema de la empatía. Por supuesto. Háblenos un poco sobre la capacidad de toma de decisiones de un líder. ¿Cómo líder puede tomar? Porque esa es otra competencia importante. Hay líderes que no pueden tomar decisiones. O toman decisiones malas. Sí, correcto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en relación a la toma de decisiones, siempre un líder tiene que tomar decisiones de riesgo. El riesgo es importante. Y todo líder tiene derecho a equivocarse. Así es. Es mejor equivocarse tomando decisiones
que no equivocarse sin tomar decisiones. Creo que la historia es muy importante. El liderazgo que desarrolló Moisés, que lo pudo heredar y transicionar a su discípulo llamado Josué, fue muy importante. Pero la cosa de Josué fue diferente. Josué dijo yo y mi casa, pero nada más se dice de él, de su liderazgo. Lo mismo pasó en el caso de Elías. Elías transfirió su éxito a Eliseo, pero Eliseo solo pudo resucitar a algunos difuntos que estaban allí, pero no se dice nada más. Es muy importante el éxito de un líder. Su éxito se va a medir por la transferencia de su éxito a otros. Pero si usted fue exitoso y no transfirió su éxito a otros, déjeme decirle que entonces muy poco hizo en esta tierra. Muy bien. Y muchas gracias, Pedro. Vamos a seguir con usted en el próximo segmento. Tenemos que cortar ahora. Juan Carlos, muy interesante. Muy interesante. Bueno, vamos a una pausa. No se vaya, permanezca con nosotros. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Mi nombre es Armida Báez y soy de la ciudad de Linwood. Tengo una pregunta para la Universidad para Líderes. ¿Cuáles son las competencias de liderazgo? Qué bueno que está con nosotros. Tenemos la pregunta de Armida Báez desde Linwood, California. ¿Cuáles son las competencias del liderazgo? Muchas gracias desde Linwood, California. Juan Carlos, estamos aquí con nuestro hermano Pedro Reyes. Sin lugar a dudas, es un hombre que maneja muy bien el tema, ¿no? Es un hombre que articula muy bien el pensamiento. Como dicen mis amigos, la experiencia hace la diferencia, etcétera. Y aquí tenemos esta pregunta de cuáles son las competencias, que son las que estamos tratando en este momento. ¿Alguna otra competencia para que Pedro nos aborde, nos amplíe un poco más? Claro, la habilidad de inspirar a otros. Ese es un... a veces la gente piensa y dice, yo quiero que la gente me obedezca. Quiero decir algo desde el púlpito y quiero que todo el mundo me obedezca, pero nadie le obedece. Pero cuando es un líder que inspira, entonces la gente se mueve alrededor de ese líder. Háblenos un poco sobre eso, Pastor Pedro. Yo creo que una de las cosas que nos inspira de los líderes, de los hombres, es precisamente cuando asumen una visión, una palabra del cielo dada de parte de Dios y la toman y se apropian de ella, y no importa los obstáculos, ellos logran llegar a hacer, a lograr esos sueños, esas metas. Eso, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el señor Mahatma Gandhi, viendo su biografía, cómo él logra, y eso inspira, lo hace llorar, lo motiva a uno, o ver a Martin Luther King, el defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, como su sueño. Cuando un líder tiene un sueño y va por esos sueños, eso contagia, pero cuando no tenemos sueños, esos sueños se han muerto. Yo creo que ha llegado la hora, el momento de decirle, Padre, resucita estos sueños, y poder contagiar a los demás por esos sueños. Creo que necesitamos hombres que nos inspiren en América, como lo hicieron estos hombres, y yo sé y creo firmemente que los tenemos en América Latina, como también en el norte de América. Interesante, ¿no, Juan Carlos? ¿Qué otra competencia debe tener un líder para contestar la pregunta de nuestra hermana de Linwood? Claro, hablemos un poquito de la apertura al cambio, porque hay líderes que son cerrados. Exactamente. Y así lo hizo mi abuelito, así me lo hizo mi tatarabuelo, así lo voy a hacer yo, y así se va a quedar.
esto. La pregunta es, ¿qué papel juega la apertura al cambio en el liderazgo? Bueno, yo creo que el cambio, no debemos de tenerle miedo a los cambios. Un líder no debe de tenerle miedo a los cambios, debe de tener la capacidad de pasar de esa zona de confort donde ha estado a cosas que lo retan, a desafíos. Yo creo que eso hace también que ese líder tome la batuta y contagie a los que están alrededor. Eso es muy importante. Los cambios son muy importantes sin atropellar la dignidad humana, porque hay cambios que los que están arriba, los que están abajo quieren bajarlos de arriba para estar ellos. Y ese cambio atropellando, denigrando o exponiendo a los demás porque yo no quiero que este suba o el otro suba, eso es muy peligroso. Yo creo que es muy importante, es como los políticos. Le dicen, bueno, ahora queremos que este presidente salga donde esté porque nosotros queremos estar porque tenemos una ideología diferente, pero solo cambian de nombre, cambian de rostro, cambian de fachada, pero no existe un cambio que tenga que ver con el bienestar común, con el bien de la sociedad. Lo mismo puede ocurrir a nivel religioso y yo creo que a todo nivel, a nivel empresarial. No podemos gritar los que estamos abajo para que bajen los de arriba y solamente porque yo quiero ocupar ese puesto. Necesitamos gente que nos dé pautas de cambio, de transformación, de pasar de un nivel a otro. Y eso solamente cuando tenemos una clarinada del espíritu para llegar a cosas mayores en beneficio de todo el pueblo. Interesante. Hablemos de el positivismo. Hay líderes que son negativos. Como decía nuestro querido amigo comediante, son tan negativos que pega toques, ¿verdad? Ah, bueno. Pastor Pedro, háblenos de la importancia de tener un mensaje positivo, porque digamos, existen líderes que expresan negativismo. No se puede, no tenemos dinero, somos una iglesia pobre, los ricos nos tienen oprimidos, etcétera, etcétera. ¿Cuán importante es que el líder tenga un mensaje positivo? Yo creo que todo en el equilibrio. El positivo, el hombre positivo transfiere confianza, esperanza a todos los que le rodean. Pero también necesitamos entender que la gente no debe de vivir solamente de motivaciones. Hay cosas en el camino, los obstáculos son parte siempre para fortalecernos nuestro carácter y poder seguir adelante. Yo siempre he creído que las crisis políticas, económicas, religiosas, simple y sencillamente son parte del proceso y ese proceso nos hace más sólidos, nos hace más sensatos, nos hace respirar y nos hace tomar decisiones más adecuadas y correctas. No nos hace tomar decisiones con el páncreas y el hígado. Yo creo que es muy importante entonces entender de que el positivismo es muy importante, es necesario, pero con equilibrio. No podemos, hoy la gente porque se siente deprimida, porque no me entienden, entonces comienza a comprar literatura sobre cómo sentirse bien, de ser positiva, de andar de conferencia en conferencia. Pero también la vida es de encuentros, pero también de encontronazos. Y tenemos que entender eso nosotros desde la perspectiva del cristianismo. Y eso hay que ver los obstáculos como parte de la formación, parte del proceso. Y como bien dijo el proverbista, Dios ordena los pasos del hombre, pero también está en las estaciones del hombre. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Muy interesante conversación, ¿no es cierto? Muy bien, usted está en UPL 360. No se vaya.
¿Quieres aprender las técnicas de consejería? ¿Te interesa saber cómo manejar los diferentes problemas que enfrenta la familia? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado de terapia familiar al alcance de un clic. Cada 1 de mes comienza un módulo nuevo. ¡Matricúlate ya! Usted está en UPL 360. Raúl, estamos ya al final de nuestro programa. Hemos tenido al pastor Pedro Reyes con nosotros. Ha sido un honor que nos haya acompañado, pastor Pedro. Muchas gracias, Pedro. Muy amable por estar con nosotros en este programa. Hasta luego. Juan Carlos, competencia. El líder necesita ser competente. Debe manejar toda la temática, debe educarse para ser un líder. Hay líderes naturales, eso es cierto, pero un líder puede ser más efectivo si se educa. Sí, así es, efectivamente. Y en ese sentido nosotros tenemos este programa de Universidad para Líderes de Liderazgo Avanzado, que está enfocado precisamente en desarrollar esas competencias. Exacto. Hemos creado un modelo de crecimiento en el cual agarramos los diferentes aspectos de la vida del líder y lo preparamos en esas áreas. Así es, porque de que tenemos que ser competentes, tenemos que serlo, por supuesto. Absolutamente. Usted ha visto UPL 360. Qué bueno que ha estado con nosotros. Dios le bendiga. Hasta pronto. Hace 5 años se estableció el Campus Cancún UPL en la Iglesia Rocafuerte de la ciudad de Cancún. El pastor Asensio Mancilla es el rector del mismo. En este momento ya se han celebrado 2 graduaciones, una en el programa de liderazgo avanzado y otra en el diplomado de ministerios pastorales. Además, hay 2 profesores del campus cursando estudios en el programa de maestría en pensamiento cristiano. Después de este gran éxito, se ha abierto el campus a toda la ciudad y a la iglesia de Cancún.